El puerto espacial de Nairis 9 nunca dormía. Era un hervidero constante de naves que entraban y salían, cargueros oxidados y cruceros relucientes, comerciantes que gritaban sus precios y contrabandistas que se mezclaban en la multitud como sombras. Para muchos, aquel lugar era un caos. Para Gabriel Álvarez, en cambio, era hogar. El ingeniero humano había llegado allí hacía ya 5 años, tras abandonar la Tierra en busca de un destino diferente. Nadie en el puerto lo consideraba alguien importante. Para las especies más avanzadas que transitaban la estación, un humano era poco más que un animal curioso que había aprendido a soldar metales. Y, sin embargo, Gabriel se había ganado una reputación silenciosa. Si algo estaba roto, él lo arreglaba. No con elegancia, pero sí con terquedad. Su taller era una cueva de chatarra, mesas repletas de circuitos, brazos mecánicos colgando del techo, pantallas viejas reutilizadas para proyectos improvisados. Entre el humo de soldadura y el olor a aceite, Gabriel encontraba paz. Aquella tarde, mientras ajustaba el generador de plasma de un carguero de los KRR, escuchó un sonido extraño. No un ruido metálico ni el zumbido de un transformador, sino un susurro casi imperceptible. Se giró y vio una figura pequeña, apenas 1,5 metros, cubierta con un manto azul que ocultaba su rostro. «El taller está cerrado», gruñó Gabriel, sin levantar demasiado la vista. La figura no respondió. Avanzó unos pasos y, con dedos largos y delgados, colocó sobre la mesa un objeto, un pequeño cristal traslúcido que vibraba con una luz tenue. Gabriel arqueó una ceja. «Eso no me dice nada, chiquilla. ¿Qué necesitas?» Entonces, el manto cayó ligeramente hacia atrás, y él vio un rostro que jamás olvidaría. Era delicado, de piel plateada con destellos lilas, grandes ojos negros brillando como charcos de obsidiana. Una Nina Iriel. Los Iriel eran conocidos en toda la galaxia por su elegancia casi regia, por sus cantos hipnóticos y su lenguaje lleno de matices musicales. Pero aquella niña no emitió ningún sonido. Abrió la boca, intentó articular algo, y solo salió un aire sordo, un jadeo que se ahogó en el silencio. Gabriel dejó las herramientas a un lado, intrigado. «Arentindo. No puedes hablar». Ella bajo la mirada, avergonzada. Tomó el cristal y lo señaló con insistencia. Después, sacó de su túnica un pedazo de tela con símbolos Iriel bordados. Gabriel no entendía del todo el idioma escrito, pero reconoció un glifo repetido varias veces. «Voz». «¿Quieres una voz?», murmuró él, sorprendido. La niña asintió. Gabriel se frotó la barba. Los Iriel, con toda su tecnología avanzada, jamás habían conseguido devolver la voz a un mudo. Para ellos, los nacidos sin canto eran considerados silenciados, marcados por el destino. Nadie intentaba cambiarlo. «¿Y vienes a mí?», dijo el humano, incrédulo. «¿A un chatarra de tercera clase?». La niña lo miró con una intensidad que lo dejó helado. En aquellos ojos había desesperación, pero también una chispa de fe. Como si supiera, sin necesidad de palabras, que aquel humano no se negaría. Gabriel suspiró. «Maldición, está bien. Pero que conste que esto no es un milagro. Será un remiendo». Durante días trabajaron en secreto. Gabriel, con paciencia de relojero, probaba y descartaba piezas. Usó sensores neurológicos obsoletos que había comprado a los Zulbak, combinados con amplificadores sónicos humanos diseñados para prótesis auditivas. Creó un dispositivo que pudiera captar las señales nerviosas del cerebro de la niña y traducirlas en vibraciones de sonido, ajustadas al timbre que él eligiera. Lyra, así descubrió que se llamaba. Cuando le mostró su nombre escrito en el tejido bordado, observaba fascinada. No entendía la ingeniería humana, pero se quedaba horas mirando cómo Gabriel soldaba, martillaba y resoplaba frustrado cuando algo fallaba. A veces, reía en silencio al ver cómo él maldecía en español a los circuitos rebeldes. «¿Sabes?», le dijo una noche, mientras calibraba un microprocesador. «En mi mundo, también me decían que no servía.
Nunca fui un gran ingeniero en la Tierra. Pero aquí al menos puedo intentar algo que importe. Lyra inclinó la cabeza, curiosa. Aunque no podía responder, sus ojos decían más que 1000 palabras. Al tercer día, el prototipo estuvo listo, un collar delgado, con un pequeño núcleo cristalino incrustado en el centro. Gabriel se lo colocó con cuidado. Muy bien, niña. Ahora, concéntrate en una palabra. Piensa en ella con todas tus fuerzas. Lyra cerró los ojos. El cristal parpadeó. Y entonces, el taller se llenó de un sonido metálico, quebrado, como un murmullo torpe. Gabriel. El hombre se quedó inmóvil. Lyra lo miraba, con lágrimas acumulándose en sus grandes ojos negros. El dispositivo había pronunciado su nombre. Carajo, funcionó, susurró Gabriel, incrédulo. Lyra intentó de nuevo, y esta vez la voz salió más clara, más firme. Gabriel. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas plateadas. El humano, conmovido, no pudo evitar sonreír. Bienvenida al mundo de los ruidosos, Lyra. Ella se lanzó a abrazarlo con fuerza. Por primera vez, reía, y su risa, aunque mecánica y algo robótica, era una voz. Pero el milagro no tardó en atraer miradas. Una comerciante Sulbak, que pasaba cerca del taller, se detuvo al escuchar la voz metálica de la niña. Su expresión de asombro se transformó en horror. Corrió por los pasillos del puerto, gritando en su idioma gutural. Un silenciado habla. Un humano lo ha hecho hablar. En cuestión de horas, el rumor se había extendido por todo Nairis 9. Los Siriel residentes acudieron con incredulidad, algunos llorando, otros furiosos. Para ellos, ver a Lyra pronunciar palabras era como contemplar una profanación de lo sagrado. Esto es una blasfemia. Escupió un Iriel anciano, al ver a la niña hablar con su collar. Un humano no puede alterar el destino. Vociferó otro. Lyra se encogió detrás de Gabriel, temblando. Él dio un paso al frente, desafiante. No es blasfemia. Es ciencia. Es compasión. Pero sus palabras no calmaron la tormenta. Uno de los guardias del puerto, un reptiliano de los KRR, se acercó con gesto grave. Humano Álvarez. Los ancianos Siriel han exigido que comparezcas ante ellos. Lo que has hecho tiene consecuencias. Gabriel apretó los dientes. Miró a Lyra, que lo observaba con miedo. No te preocupes, chiquilla, murmuró, acariciándole el hombro. No te quitarán tu voz. Y así, mientras la multitud murmuraba en un crescendo de temor y esperanza, Gabriel comprendió que había desatado algo mucho más grande que él. Un simple gesto de compasión había roto siglos de silencio. Y el universo no lo dejaría pasar inadvertido. El puerto espacial de Nairis 9 nunca dormía. Era un hervidero constante de naves que entraban y salían, cargueros oxidados y cruceros relucientes, comerciantes que gritaban sus precios y contrabandistas que se mezclaban en la multitud como sombras. Para muchos, aquel lugar era un caos. Para Gabriel Álvarez, en cambio, era hogar. El ingeniero humano había llegado allí hacía ya 5 años, tras abandonar la Tierra en busca de un destino diferente. Nadie en el puerto lo consideraba alguien importante. Para las especies más avanzadas que transitaban la estación, un humano era poco más que un animal curioso que había aprendido a soldar metales. Y, sin embargo, Gabriel se había ganado una reputación silenciosa. Si algo estaba roto, él lo arreglaba. No con elegancia, pero sí con terquedad. Su taller era una cueva de chatarra, mesas repletas de circuitos, brazos mecánicos colgando del techo, pantallas viejas reutilizadas para proyectos improvisados. Entre el humo de soldadura y el olor a aceite, Gabriel encontraba paz. Aquella tarde, mientras ajustaba el generador de plasma de un carguero de los KRR, escuchó un sonido extraño. No un ruido metálico ni el zumbido de un transformador, sino un susurro casi imperceptible. Se giró y vio una figura pequeña, apenas 1,5 metros, cubierta con un manto azul que ocultaba su rostro. «El taller está cerrado», gruñó Gabriel,
sin levantar demasiado la vista. La figura no respondió. Avanzó unos pasos y, con dedos largos y delgados, colocó sobre la mesa un objeto, un pequeño cristal traslúcido que vibraba con una luz tenue. Gabriel arqueó una ceja. Eso no me dice nada, chiquilla. ¿Qué necesitas? Entonces, el manto cayó ligeramente hacia atrás, y él vio un rostro que jamás olvidaría. Era delicado, de piel plateada con destellos lilas, grandes ojos negros brillando como charcos de obsidiana. Una Nina Iriel. Los Iriel eran conocidos en toda la galaxia por su elegancia casi regia, por sus cantos hipnóticos y su lenguaje lleno de matices musicales. Pero aquella niña no emitió ningún sonido. Abrió la boca, intentó articular algo, y solo salió un aire sordo, un jadeo que se ahogó en el silencio. Gabriel dejó las herramientas a un lado, intrigado. Arentindo. No puedes hablar. Ella bajo la mirada, avergonzada. Tomó el cristal y lo señaló con insistencia. Después, sacó de su túnica un pedazo de tela con símbolos iriel bordados. Gabriel no entendía del todo el idioma escrito, pero reconoció un glifo repetido varias veces. Voz. ¿Quieres una voz?, murmuró él, sorprendido. La niña asintió. Gabriel se frotó la barba. Los iriel, con toda su tecnología avanzada, jamás habían conseguido devolver la voz a un mudo. Para ellos, los nacidos sin canto eran considerados silenciados, marcados por el destino. Nadie intentaba cambiarlo. ¿Y vienes a mí?, dijo el humano, incrédulo. ¿A un chatarra de tercera clase? La niña lo miró con una intensidad que lo dejó helado. En aquellos ojos había desesperación, pero también una chispa de fe, como si supiera, sin necesidad de palabras, que aquel humano no se negaría. Gabriel suspiró. Maldición, está bien. Pero que conste que esto no es un milagro. Será un remiendo. Durante días trabajaron en secreto. Gabriel, con paciencia de relojero, probaba y descartaba piezas. Usó sensores neurológicos obsoletos que había comprado a los Ulbach, combinados con amplificadores sónicos humanos diseñados para prótesis auditivas. Creó un dispositivo que pudiera captar las señales nerviosas del cerebro de la niña y traducirlas en vibraciones de sonido, ajustadas al timbre que él eligiera. Lira, así descubrió que se llamaba. Cuando le mostró su nombre escrito en el tejido bordado, observaba fascinada. No entendía la ingeniería humana, pero se quedaba horas mirando cómo Gabriel soldaba, martillaba y resoplaba frustrado cuando algo fallaba. A veces, reía en silencio al ver cómo él maldecía en español a los circuitos rebeldes. ¿Sabes?, le dijo una noche, mientras calibraba un microprocesador. En mi mundo, también me decían que no servía. Nunca fui un gran ingeniero en la Tierra. Pero aquí al menos puedo intentar algo que importe. Lira inclinó la cabeza, curiosa. Aunque no podía responder, sus ojos decían más que 1000 palabras. Al tercer día, el prototipo estuvo listo, un collar delgado, con un pequeño núcleo cristalino incrustado en el centro. Gabriel se lo colocó con cuidado. Muy bien, niña. Ahora, concéntrate en una palabra. Piensa en ella con todas tus fuerzas. Lira cerró los ojos. El cristal parpadeó. Y entonces, el taller se llenó de un sonido metálico, quebrado, como un murmullo torpe. Gabriel. El hombre se quedó inmóvil. Lira lo miraba, con lágrimas acumulándose en sus grandes ojos negros. El dispositivo había pronunciado su nombre. Carajo, funcionó, susurró Gabriel, incrédulo. Lira intentó de nuevo, y esta vez la voz salió más clara, más firme. Gabriel. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas plateadas. El humano, conmovido, no pudo evitar sonreír. Bienvenida al mundo de los ruidosos, Lira. Ella se lanzó a abrazarlo con fuerza. Por primera vez, reía, y su risa, aunque mecánica y algo robótica, era una voz. Pero el milagro no tardó en atraer miradas. Una comerciante Sulbach,
que pasaba cerca del taller, se detuvo al escuchar la voz metálica de la niña. Su expresión de asombro se transformó en horror. Corrió por los pasillos del puerto, gritando en su idioma gutural. Un silenciado habla. Un humano lo ha hecho hablar. En cuestión de horas, el rumor se había extendido por todo Nairis 9. Los Iriel residentes acudieron con incredulidad, algunos llorando, otros furiosos. Para ellos, ver a Lyra pronunciar palabras era como contemplar una profanación de lo sagrado. Esto es una blasfemia. Escupió un Iriel anciano, al ver a la niña hablar con su collar. Un humano no puede alterar el destino. Vociferó otro. Lyra se encogió detrás de Gabriel, temblando. Él dio un paso al frente, desafiante. No es blasfemia. Es ciencia. Es compasión. Pero sus palabras no calmaron la tormenta. Uno de los guardias del puerto, un reptiliano de los KRR, se acercó con gesto grave. Humano Álvarez. Los ancianos Iriel han exigido que comparezcas ante ellos. Lo que has hecho tiene consecuencias. Gabriel apretó los dientes. Miró a Lyra, que lo observaba con miedo. No te preocupes, chiquilla, murmuró, acariciándole el hombro. No te quitarán tu voz. Y así, mientras la multitud murmuraba en un crescendo de temor y esperanza, Gabriel comprendió que había desatado algo mucho más grande que él. Un simple gesto de compasión había roto siglos de silencio. Y el universo no lo dejaría pasar inadvertido. El puerto espacial de Nairis 9 se había convertido en un hervidero de tensión. Donde antes reinaba el bullicio habitual de comercio y tránsito, ahora predominaban los corrillos de discusión. El nombre de Gabriel Álvarez se repetía en cada esquina, acompañado de rumores contradictorios, héroe para unos, criminal para otros. En el taller, Gabriel intentaba mantener la normalidad reparando un motor de compresión, pero cada golpe de herramienta estaba cargado de frustración. No había pasado una hora sin que alguien tocara a su puerta para espiar a Lyra, pedirle que hablara, o exigir que el collar fuera entregado al conclave para ser destruido. Lyra, por su parte, permanecía junto a él, protegida por la estrechez del taller. Con cada palabra que lograba pronunciar, se aferraba más a su voz. Sol, luna, mar, practicaba, con una mezcla de timidez y orgullo. Gabriel sonrió, aunque por dentro sentía un vacío. Sabía que estaban en medio de una tormenta que escapaba de su control. El tercer día desde la audiencia con los ancianos, llegaron los emisarios reales. Una procesión de naves plateadas descendió sobre la estación, con escolta militar. La multitud se agolpó en las ventanas y pasillos para contemplar la llegada. Las insignias en las naves eran claras. La reina Iriel había puesto sus ojos en Nairis 9. Del primer crucero descendieron 3 figuras majestuosas, cubiertas con armaduras de fibras cristalinas entretejidas con oro líquido. Sus rostros eran serenos, pero sus miradas pesaban como cuchillas. El puerto entero contuvo la respiración cuando uno de ellos habló. Por mandato de su majestad, hemos venido a presenciar al humano y al silenciado que ahora posee voz. En cuestión de horas, Gabriel fue convocado de nuevo, esta vez a una sala de observación especialmente preparada para la visita. El lugar estaba lleno de representantes de distintas especies que vivían en la estación. Los murmullos llenaban el aire como un enjambre. Gabriel entró con paso firme, pero podía sentir como cada mirada se clavaba en su espalda. Lyra caminaba a su lado, con su collar brillando tenuemente en el centro del pecho. Los 3 emisarios se adelantaron. El mayor de ellos, de ojos dorados, lo examinó con una mezcla de curiosidad y repulsión. Tú eres el humano, dijo, sin necesidad de nombres. Relato lo que haces. Gabriel cruzó los brazos. Nada que merezca tanta atención. Solo construí un dispositivo para que ella pudiera expresarse. Los murmullos crecieron. El emisario ladeó la cabeza. ¿Y por qué? Porque lo necesitaba, respondió Gabriel, sin vacilar. Porque un niño sin voz es un dolor que no debería existir, no mientras tengamos manos para construir y mentes para inventar.
El público estalló en un murmullo dividido. Algunos aplaudieron en señal de apoyo. Otros gritaron insultos, llamándolo blasfemo. El segundo emisario, una mujer de porte solemne, dio un paso al frente. ¿Comprendes lo que has desatado? Has roto un tabú que los Iriel mantenemos desde hace milenios. Los silenciados eran señal del destino, y jamás debían cantar. Gabriel apretó los dientes. Con todo respeto, a mí no me importa su destino. Me importa la niña. Lira, temblando, levantó la barbilla. Con voz entrecortada, dijo: Yo, no, soy, maldición. El silencio fue absoluto. Aquellas palabras, sencillas y frágiles, golpearon como un martillo en el corazón de todos los presentes. No todos lo tomaron como un milagro. Entre el público, un anciano Iriel gritó: Esto es una burla. Un humano no tiene derecho a alterar lo sagrado. Otros se levantaron para apoyarlo, exigiendo que se destruyera el collar. Pronto, la sala entera era un caos de voces enfrentadas, unos clamando justicia, otros pidiendo libertad. El emisario de ojos dorados levantó la mano, imponiendo silencio. Basta. La reina decidirá. Hasta entonces, ambos quedarán bajo custodia. Gabriel dio un paso atrás. ¿Custodia? ¿Como prisioneros? Como piezas de evidencia, corrigió el emisario, con fría calma. Fueron trasladados a un ala segura de la estación, una zona destinada a diplomáticos y visitantes de alto rango. Aunque no estaban encadenados, los guardias custodiaban cada puerta. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Se sentó en el borde de la cama, mirando el techo metálico. Lira estaba a su lado, despierta también, jugando nerviosa con el cristal de su collar. ¿Hice mal?, preguntó con voz temblorosa. Gabriel la miró, sorprendido. ¿Cómo puedes siquiera pensar eso? Dicen que soy error. Mienten, dijo él con firmeza. No eres un error, Lira. Eres la prueba de que no todo está escrito, de que siempre hay otra forma. La niña bajó la mirada, pero sonrió con lágrimas brillando en sus ojos. A la mañana siguiente, el tercer emisario, más joven y de gesto menos severo, visitó a Gabriel en privado. Eres un hombre extraño, dijo, observando el taller improvisado que Gabriel había pedido instalar en la sala. Nuestra ciencia jamás se ocupó de dar voz a los silenciados. Se consideraba imposible o inútil. Quizá porque nunca lo intentaron con el corazón en lugar de con la arrogancia, respondió Gabriel, sin dejar de manipular un sensor de calibración. El emisario lo estudió en silencio. Debes saber que hay facciones que quieren verte muerto. Creen que tu invento es un veneno cultural. Gabriel soltó una carcajada amarga. La primera vez que alguien aprecia mi trabajo, y resulta que me quieren matar. ¡Qué ironía! El joven Iriel lo miró con un brillo extraño en los ojos. Quizá tu especie guarda algo que la nuestra olvidó. Pero no todos los Iriel estaban dispuestos a esperar la decisión de la reina. Esa misma noche, un grupo de fanáticos intentó irrumpir en la sala de custodia. Gabriel despertó sobresaltado por los gritos y el estruendo metálico de armas chocando. Abraham. Esa niña debe callar para siempre. Vociferben al otro lado de la puerta. Los guardias apenas contenían la embestida. Gabriel, sin pensarlo, agarró una barra metálica y se preparó para defenderse. Lira, aterrada, se aferró a él. La puerta tembló bajo los golpes. En los ojos de Gabriel brilló la misma obstinación que lo había llevado a crear el collar. No te preocupes, pequeña, susurró. No dejaré que te arrebaten lo que es tuyo. El asedio duró minutos eternos, hasta que refuerzos militares llegaron y dispersaron a los atacantes. Pero el mensaje estaba claro, ya no estaban seguros en Nairis 9. Al amanecer, el emisario de ojos dorados dio el veredicto. La reina ha pedido vuestra presencia en el palacio real. El juicio final será ante ella. Gabriel asintió, cansado pero resuelto. Entonces vayamos. Miró a Lira,
que sostenía su collar con las dos manos, decidida a no soltarlo jamás. Sabía que lo que aguardaba no sería un juicio cualquiera. Sería el enfrentamiento entre la compasión humana y la tradición de todo un imperio. Y en ese choque, nadie saldría ileso. El viaje hacia el mundo capital de los Iriel no fue un tránsito cualquiera, fue un desfile silencioso bajo la vigilancia constante de naves militares. Gabriel y Lyra fueron escoltados a bordo de un crucero real, un coloso de plata y cristal que parecía flotar más que volar. Durante el trayecto, Gabriel se sorprendió de la manera en que los Iriel viajaban. Nada de pasillos estrechos ni compartimentos utilitarios, como en las naves humanas. Todo era amplio, luminoso, con ventanales que mostraban el mar estelar como si uno caminara sobre él. Pero esa magnificencia no le inspiraba admiración, sino desconfianza. Cuánto de esa perfección ocultaba crueldad. Lyra permanecía pegada a su lado, sus grandes ojos negros reflejando las estrellas. Cada tanto, pronunciaba una palabra nueva, como si quisiera asegurarse de que su voz seguía siendo real. Camino, cielo, viaje, decía, probando los límites de su nuevo don. Gabriel sonreía cansado. Sí, pequeña. Seguimos viajando. El planeta capital, Iriel Tar, era un espectáculo imposible, un orbe de océanos violetas y continentes luminosos, con torres de cristal que ascendían desde la superficie hasta tocar la atmósfera, como columnas de luz. Naves y plataformas flotaban en sincronía perfecta, creando la ilusión de una sinfonía en movimiento. Al descender en el Palacio Real, Gabriel sintió un peso nuevo sobre sus hombros. Aquella estructura no era solo un edificio, era el corazón vivo de una civilización milenaria. Columnas de cristal pulido se elevaban hasta el infinito, vibrando con resonancias que parecían música. El aire mismo olía a incienso metálico y flores etéreas. Un guardia anunció con voz solemne: el humano Gabriel Álvarez, y la silenciada llamada Lyra. Todos los presentes, nobles y consejeros, giraron sus miradas hacia ellos. Gabriel sintió que caminaba desnudo bajo el escrutinio de 1000 ojos. Al fondo, en un trono suspendido en una cascada de luz, la reina Iriel aguardaba. Su presencia era sobrecogedora, alta, de piel luminosa y cabello blanco que caía como un río. Sus ojos eran espejos de plata, imposibles de sostener por mucho tiempo. Cuando habló, su voz no fue un simple sonido, fue un acorde, un eco armónico que llenaba cada rincón del salón. Eres el humano que ha roto el silencio. Gabriel tragó saliva, pero no bajó la mirada. Soy el humano que dio voz a una niña. Eso es todo. Un murmullo recorrió la sala. Los consejeros miraron a la reina, esperando su juicio inmediato. Ella alzó una mano, imponiendo silencio. Time, humano. ¿Por qué lo hiciste? Ambition? Gloria? ¿Querías el favor de nuestra especie? Gabriel soltó una carcajada amarga. Favor, dice. Mire alrededor, Majestad. Nadie me ve como digno de nada. Si quisiera gloria, no la buscaría entre quienes me consideran poco más que un animal curioso. Entonces, ¿qué motivó tu acto? El ingeniero respiró hondo. Sintió la presión de todos los presentes, pero en lugar de intimidarse, algo en él se encendió, la terquedad humana. Lo hice porque los humanos no soportamos ver sufrir a un niño, dijo, con voz firme. Porque cuando alguien carece de algo esencial, no nos quedamos mirando, buscamos la forma de arreglarlo, aunque sea con piezas viejas y manos cansadas. Lo hice porque, miró a Lyra, que lo observaba con los ojos brillantes, porque su silencio era injusto. Y yo sé lo que es vivir con injusticia. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía palparse. Un consejero estalló con furia. Palabras huecas. Un humano no puede desafiar la ley de los dioses. Otro se levantó, temblando. Majestad, debemos destruir ese artefacto antes de que corrompa a más de los nuestros. Pero la reina no se movió. Solo observaba a Gabriel, como si lo desnudara con la mirada. Tu especie es joven, dijo finalmente.
Carece de la elegancia de nuestros cantos, de la perfección de nuestras formas. Y, sin embargo, en tus palabras siento algo que no hallo en los míos. Se volvió hacia Lira. Nina, ¿qué deseas tú? Lira tembló. Miró su collar, luego a Gabriel, y finalmente a la reina. Su voz metálica brotó clara, vibrando en todo el salón. Quiero hablar. Quiero ser yo. Los consejeros se removieron incómodos. Algunos lloraron en silencio, incapaces de resistirse al poder simple de esa confesión. La reina cerró los ojos un instante, como saboreando aquellas palabras. Tras la audiencia, Gabriel y Lira fueron conducidos a una cámara privada del palacio, donde aguardaban mientras la reina deliberaba. El lugar estaba lleno de lujos, paredes que emitían música suave, alimentos exquisitos dispuestos en bandejas flotantes. Pero nada de eso les quitaba la inquietud. ¿Qué crees que hará?, preguntó Lira con un hilo de voz. Gabriel se encogió de hombros. No lo sé, pero no vamos a rendirnos. Ella lo miró con ojos temblorosos. Tengo miedo. Él la abrazó. El miedo es normal. Lo importante es que no lo dejes callarte. Horas después, fueron convocados de nuevo. Esta vez, el salón estaba aún más lleno, nobles, emisarios de otras especies, hasta cronistas que registrarían cada palabra. La reina habló con solemnidad. El humano ha mostrado un rasgo que rara vez vemos en este universo, compasión obstinada. Podríamos destruir su obra y restaurar la tradición. Pero, ¿sería eso justicia? Un murmullo recorrió la sala. La reina prosiguió. He visto a una niña reclamar su identidad. He escuchado su voz, aunque artificial, resonar con más verdad que la de muchos aquí presentes. Los consejeros empezaron a protestar, pero la reina alzó la mano. El juicio aún no ha terminado. Antes de decidir, deseo escuchar la voz de mi pueblo. Y con un gesto, ordenó que la transmisión fuera abierta a toda la red de Irieltar. En instantes, millones de ciudadanos estarían viendo y oyendo lo que sucedía. Gabriel sintió un escalofrío. Aquello ya no era solo un juicio, era un escenario donde el destino de una civilización entera podía cambiar. Al caer la noche, mientras aguardaban el veredicto definitivo, Gabriel trabajaba en secreto en el pequeño taller improvisado. No podía evitarlo, su mente humana buscaba soluciones incluso en la incertidumbre. Ajustaba el collar, perfeccionaba su respuesta, añadía filtros para suavizar la voz de Lira. Ella lo miraba trabajar, fascinada. Nunca paras. Gabriel sonrió sin levantar la vista. Es lo que hacemos los humanos. Nunca paramos. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en las sombras del palacio, conspiraciones se movían. Consejeros enfurecidos murmuraban entre sí, organizando planes para silenciar al humano antes de que la reina tomara su decisión. Lira había hablado, sí, pero para algunos, eso era más intolerable que el silencio. Y la tormenta estaba a punto de estallar. La noche en el palacio de Irieltar no traía descanso. Aunque el cielo del planeta era un lienzo de estrellas perpetuas, el ambiente dentro del trono estaba cargado de tormenta. Los pasillos vibraban con rumores, las cámaras resonaban con discusiones secretas. Y en el corazón de todo, Gabriel sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Mientras trabajaba en el collar de Lira, los ecos de pasos apresurados y voces lejanas llegaban hasta su habitación. Los guardias cambiaban de posición con más frecuencia de lo habitual, y varias veces vio pasar a consejeros con rostros tensos, como si llevaran planes oscuros bajo las túnicas. Lira, inquieta, se sentó a su lado. Gabriel, algo pasa. Él dejó a un lado la herramienta que sostenía. Su instinto humano, ese radar invisible para detectar problemas, se había encendido horas antes. Lo sé, dijo en voz baja. Y no me gusta. La confirmación llegó pronto. Una figura menuda, envuelta en una capa de mensajero, se deslizó por la puerta cerrada del taller. Era un sirviente joven de la corte, con los ojos llenos de miedo. Humano, debes marcharte, susurró, mirando a ambos lados.
Los consejeros planean eliminarte esta misma noche. Gabriel se incorporó de golpe. ¿Qué? El sirviente temblaba. Dicen que tu ingenio es una amenaza. Que si la reina se inclina a tu favor, todo su poder quedará manchado. Van a actuar antes de que ella hable al pueblo. Lyra jadeó. ¿Matarlo? No solo a él, tragó saliva. También a ti, niña. No quieren que nadie escuche tu voz nunca más. El silencio que siguió fue brutal. Gabriel cerró los puños, su corazón latiendo como un tambor de guerra. No era la primera vez que lo querían ver muerto, pero ahora no era solo su vida, era la de Lyra, la pequeña que había confiado en él. El sirviente extendió un brazalete extraño. Tomen este pase. Los llevará hasta los corredores de servicio. Es lo único que puedo hacer. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó Gabriel con dureza. El joven lo miró con lágrimas en los ojos. Tengo una hija, nació sin voz. Gabriel lo entendió al instante. No dijo nada más, solo asintió y tomó el brazalete. La huida comenzó en silencio. El brazalete activó puertas ocultas, pasadizos entre paredes que olían a polvo y metal viejo. Gabriel cargaba una mochila con sus herramientas improvisadas y el collar de Lyra, que brillaba tenuemente. Pero no habían avanzado mucho cuando las alarmas se encendieron. Sirenas agudas llenaron los corredores, y una voz metálica anunció: el humano y la silenciada han escapado. Intercepten inmediatamente. Lyra se aferró a su mano. Nos siguen. Lo sé, pequeña. Pero aún no nos atraparon. Correr entre pasadizos secretos no era fácil. Los Siriel eran altos y delgados, diseñados para caminar con gracia en salones abiertos, no para arrastrarse en túneles de mantenimiento. Gabriel, en cambio, estaba acostumbrado a meter medio cuerpo en motores oxidados y ductos estrechos. Avanzaba rápido, con una resistencia que sorprendía a la niña. ¿Cómo, no te cansas?, preguntó jadeando. Gabriel sonrió entre la tensión. Somos humanos, Lyra. Nos cansamos, pero seguimos. Finalmente llegaron a un vestíbulo oculto que daba a las terrazas superiores del palacio. Desde allí, el horizonte nocturno mostraba la ciudad como un océano de luces flotantes. Pero apenas pusieron un pie afuera, fueron rodeados. Media docena de consejeros, acompañados por guardias armados, los esperaban. Entre ellos estaba el anciano que había gritado contra Gabriel en el juicio anterior. No escaparás, humano, dijo con odio. Tu insolencia termina aquí. Los guardias alzaron armas largas, de puntas brillantes. Lyra dio un paso atrás, temblando. Gabriel se colocó delante de ella, como un muro. Si quieren llegar a ella, tendrán que pasar por encima mío. Eso era lo planeado, rió el anciano. El primer guardia avanzó, pero antes de que pudiera atacar, Lyra gritó: No. La palabra resonó amplificada por el collar, como un trueno metálico que rebotó contra los muros de cristal. Los guardias se detuvieron, aturdidos, algunos llevándose las manos a los oídos. Gabriel aprovechó el desconcierto. Se lanzó contra uno de ellos, arrebatándole el arma con un movimiento brusco. Aunque no sabía usarla, bastó con golpear el suelo para que chisporroteara y todos retrocedieran. Atroz, rugió, su voz cargada de esa ferocidad cruda tan humana que hasta los alienígenas entendieron al instante. Por un momento, el círculo vaciló. No estaban acostumbrados a la brutalidad física. Su sociedad había evolucionado hacia la elegancia y la estrategia, no hacia el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Gabriel lo notó. Y avanzó un paso más, intimidante, sus ojos ardiendo. Yo no tengo sus cánticos ni su poder, pero tengo algo que ustedes olvidaron hace milenios: coraje. El anciano siseó con desprecio. Eres un salvaje. Soy humano, corrigió Gabriel, y el eco de sus palabras vibró como un desafío. Antes de que la confrontación se volviera sangrienta, una luz intensa bañó la terraza. Una plataforma real descendía, rodeada de escoltas de élite. En el centro, de pie, estaba la reina.
Los consejeros se arrodillaron de inmediato, atrapados en flagrante traición. La reina habló, y su voz fue un latido en el aire. He escuchado suficiente. Miró a Gabriel, aún con el arma en las manos, y luego a Lyra, temblando detrás de él. ¿Proteges a esta niña incluso contra mi propio consejo? La protegería contra el universo entero, dijo Gabriel, sin dudar. La reina guardó silencio un instante, como sopesando esas palabras. Entonces extendió la mano hacia Lyra. Habla, Nina. Que tu voz decida. Todos contuvieron la respiración. Lyra, con lágrimas en los ojos, miró a Gabriel, que asintió con suavidad. La niña apretó el collar y dijo, con un hilo tembloroso pero firme: Quiero vivir. Quiero hablar. Quiero cantar. El eco de su declaración se expandió a través de los dispositivos de transmisión aún activos. Millones de ciudadanos la escucharon. No era la voz perfecta de un Iriel, sino algo nuevo, extraño, pero cargado de verdad. Y esa verdad quebró el palacio como un rayo. Al instante, en la ciudad, comenzaron a escucharse cantos espontáneos. Ciudadanos que habían guardado silencio durante generaciones se unieron, repitiendo su nombre, coreando su derecho a existir. El rugido de millones de voces se elevó hacia el cielo, y la reina lo recibió con los ojos cerrados, como si esperara aquel momento desde hacía siglos. Cuando abrió los ojos, su mirada ya no era duda, sino certeza. El veredicto está dado, anunció. El silencio obligatorio termina hoy. Los consejeros se desplomaron, derrotados. Los guardias dejaron caer sus armas. Y Gabriel, exhausto, apenas pudo sostenerse en pie mientras Lyra lo abrazaba con fuerza. Lo lograste, susurró ella. Nos dist vos a todos. Gabriel sonrió, aunque apenas podía mantenerse. No, pequeña, tú lo lograste. Pero la tormenta no había terminado del todo. Entre los muros del palacio aún quedaban enemigos que no aceptarían aquella decisión. Y Gabriel lo sabía. El verdadero clímax aún aguardaba al amanecer. El amanecer sobre Irieltar no era un simple cambio de luz. El horizonte estallaba en tonos violetas y plateados, como si el planeta entero despertara en un canto silencioso. Pero esa mañana, el silencio había muerto. Desde los balcones, desde las plazas, desde las torres flotantes, resonaban voces. Voces torpes, imperfectas, temblorosas, pero auténticas. El eco de millones de gargantas había sustituido al vacío que durante generaciones los Iriel habían confundido con orden. Gabriel, exhausto, contemplaba la ciudad desde la terraza del palacio. Tenía los brazos cruzados, las ojeras marcadas, y una mezcla de orgullo y temor en el pecho. Había ganado una batalla, sí, pero intuía que la guerra aún no había terminado. Detrás de él, Lyra practicaba nuevas palabras. Amanecer, libertad. Gabriel, amigo. Cada sílaba era una chispa. El ingeniero la escuchaba como si fuera música. Eres rápida, dijo sonriendo. Tengo, buen maestro, respondió la niña, con un orgullo inocente. El salón del trono se preparaba para la proclamación oficial de la reina. Aquella misma mañana hablaría al pueblo y al resto de las especies de la galaxia, declarando el fin del silencio y el inicio de una nueva era. Pero mientras los sirvientes decoraban con telas luminosas y los emisarios tomaban asiento, sombras se movían en las galerías superiores. Los consejeros más radicales no habían aceptado la derrota. Sabían que si la reina pronunciaba aquellas palabras, su poder se desmoronaría para siempre. En una cámara secreta, un grupo de ellos discutía apresuradamente. No podemos permitirlo, escupió el anciano de rostro severo. Ese humano ha sembrado una enfermedad. Si hoy la reina habla, mañana nuestra raza ya no será la misma. ¿Qué propones?, preguntó otro, nervioso. El anciano levantó un dispositivo, pequeño y brillante como una joya maldita. Si no podemos silenciar al humano, silenciaremos a la reina. Un silencio helado se apoderó de la sala. Gabriel lo supo antes de que alguien se lo dijera. El instinto humano,
forjado en siglos de sobrevivir en entornos hostiles, le gritaba que algo estaba mal. Observó el trono, las galerías, las entradas demasiado custodiadas. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. Se inclinó hacia Lyra. «Quédate a mi lado. Pase lo que pase». La niña asintió, confiada. Cuando la reina apareció, majestuosa bajo la cascada de luz, el clamor del pueblo reunido en la plaza central resonó como un océano. Todos esperaban el discurso que cambiaría su destino. Gabriel, sin embargo, no miraba a la reina. Miraba arriba, a los balcones donde las sombras se agitaban. Y entonces lo vio, un destello metálico, el brillo de un arma prohibida apuntando directamente al trono. No lo pensó. No midió consecuencias. «Majestad Agaches», rugió, y al mismo tiempo se lanzó hacia ella. El disparo resonó como un relámpago, un haz de energía cruzando el aire. Gabriel alcanzó a empujar a la reina a un lado, pero el rayo lo golpeó en el hombro, lanzándolo contra el suelo. El dolor fue brutal, abrasador, como si le arrancaran la carne de cuajo. Lyra gritó su nombre con desesperación. Los guardias reaccionaron al instante, apuntando hacia las galerías. Estalló el caos, gritos, carreras, disparos de energía cruzando el aire. Los consejeros rebeldes intentaron huir, pero fueron rodeados. La reina, aún de pie, miró a Gabriel tendido en el suelo. Sus ojos de plata reflejaban una emoción rara, preocupación. «Humano», murmuró. Él apretó los dientes, sangrando. «No, deje que callen a Lyra, no deje que callen a nadie». El clamor en la plaza se había transformado. Miles de voces gritaban el nombre de Gabriel, un nombre que los Siriel apenas podían pronunciar, pero que repetían como un símbolo. «Gabriel. Gabriel». Era la primera vez en la historia de ese mundo que un nombre humano resonaba en boca de millones. La reina alzó la mano, imponiendo silencio. «Pueblo Iriel», dijo con voz firme, proyectada a cada rincón del planeta. «Hoy habéis visto con vuestros propios ojos lo que significa la verdad de una voz. No es perfección. No es poder. Es valor». Se giró hacia Gabriel, que luchaba por mantenerse consciente, y luego hacia Lyra, que lo sostenía entre lágrimas. Un humano nos ha recordado aquello que habíamos olvidado: la voz no es un adorno, es el alma. El pueblo estalló en vítores, y los guardias arrastraron a los conspiradores derrotados. Horas después, Gabriel despertó en una cámara médica del palacio. El dolor en su hombro seguía ardiendo, pero ya estaba vendado y estabilizado. A su lado, Lyra lo miraba con ojos rojos de tanto llorar. «Pensé que te perdía», susurró. Gabriel le acarició la cabeza con la mano libre. «No te librarás de mí tan fácil». Ella sonrió entre lágrimas. «Ahora, todos tienen voz. Por ti». Él negó con suavidad. «Por ti, Lyra. Yo solo te di una herramienta. Tú les diste esperanza». La reina entró en silencio, imponente incluso sin su corte. Miró a Gabriel con una mezcla de respeto y extrañeza. «Humano, nunca imaginé que una criatura tan joven de la galaxia pudiera enseñarnos algo. Pero lo has hecho». Se inclinó levemente, un gesto que jamás había hecho ante nadie. «Eres bienvenido en mi mundo, Gabriel Álvarez. Más que eso, eres honrado». Gabriel, con esfuerzo, se incorporó un poco. «Majestad, no hice esto por honores. Solo quería que una niña hablara. Y al hacerlo, hiciste hablar a un pueblo entero», respondió ella con solemnidad. En los días siguientes, las noticias viajaron más rápido que la luz. Otros mundos se enteraron de lo ocurrido en Irieltar. Un humano, un simple ingeniero, había desafiado siglos de tradición y había triunfado. Donde antes se despreciaba a la humanidad como una especie primitiva, ahora se hablaba de ellos con un respeto nuevo. No por sus armas, ni por su tecnología, sino por algo que ninguna otra civilización había mostrado con tanta intensidad: la obstinada compasión que no se rinde jamás. Gabriel, aún convaleciente, recibió delegaciones de especies curiosas.
Todos querían saber cómo lo había hecho. ¿Qué magia humana podía crear una voz de la nada? Él solo respondía con una sonrisa cansada. No es magia. Es necesidad. Los humanos siempre encontramos un modo. La última noche antes de regresar a su propio mundo, Gabriel salió al balcón del palacio con Lyra. La ciudad entera estaba viva con cantos, cada casa, cada calle resonando en libertad. ¿Escuchas eso?, dijo él. Sí, respondió ella, maravillada. Es hermoso. Gabriel suspiró, dejando que el aire fresco le llenara los pulmones. Esa es tu obra, pequeña. Nunca dejes de hablar. Nunca dejes de cantar. Lyra lo abrazó, y su voz suave, metálica pero llena de emoción, murmuró. Gracias, Gabriel, por darme mi alma. Y así, mientras el cielo de Irieltar brillaba con estrellas, un humano había escrito una nueva página en la historia galáctica. No con armas, no con conquistas, sino con un simple acto de compasión que se convirtió en una tormenta imparable. Porque a veces, lo más poderoso que un humano puede hacer es dar voz a quien nunca la tuvo.